Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Tras 7 meses de guerra, Vladimir Putin anunció la semana pasada, en un discurso televisado, su intención de movilizar a más de 250.000 de hombres para destinarlos a la invasión de Ucrania. Comunicó que esta medida era necesaria para, y esto es textual, proteger a la patria, su soberanía e integridad territorial. Con esta movilización parcial por ahora de civiles, el Kremlin espera poner fin al conflicto copando numéricamente a los ucranianos en el frente. En primer término, los generales rusos confían en que estos 300.000 efectivos recién reclutados refuercen al ejército y eviten que se vuelva a derrumbar el frente como sucedió durante la primera quincena de septiembre. Tras ello, se replantearían el avance sobre Ucrania. La movilización ha comenzado ya y tardará semanas en culminarse, ya que se trata de mucha gente la que hay que reclutar, generalmente contra su voluntad, y el país es muy extenso. A eso habría que añadir un periodo de instrucción y la reorganización del ejército para acoger a los nuevos soldados. En todos los casos se trata de civiles, aunque según se extrae de las palabras de Putin, se está dando prioridad a aquellos que ya cuentan con algún tipo de entrenamiento militar. Esta movilización le permitirá a Rusia mantener el esfuerzo de guerra durante más tiempo, aún exponiéndose a un coste mucho mayor de vidas. Putin trata de hacer ver que puede aguantar más que los ucranianos porque dispone de más recursos humanos sacrificables en el frente. De este modo, aunque los resultados de la movilización en el campo de batalla sean discutibles, ya que se trata de tropa civil y con la moral baja, esto es compatible con la voluntad rusa de ganar esta guerra sin escatimar costes. Por ahora, la estrategia ucraniana se mantiene sin cambios a pesar de esta movilización. Tras los espectaculares avances de este mes, que hemos visto ya en la contracrónica, han estabilizado de nuevo el frente y tratan de ir ganando poco a poco terreno, aprovechando la desorganización del ejército ruso, atacándole con el menor número de pérdidas allá donde es más débil. Ucrania realizó su propia movilización hace ya unos meses, entre los meses de febrero y marzo, coincidiendo con la invasión, y la moral de sus hombres es alta. Como sucede en todas las invasiones, los ucranianos, el pueblo agredido, están mucho más motivados que los rusos, que son el pueblo agresor. Los ucranianos defienden su país y saben ya hasta dónde son capaces de llegar los rusos. Allá donde el ejército ruso se retira, se descubren las atrocidades que han ido perpetrando en la retaguardia. A esto hay que sumar el hecho de que llevan 7 meses combatiendo, lo que les ha dado gran experiencia de combate. Pues bien, con eso mismo es con lo que quiere acabar Putin, poniendo más carne de cañón en el frente. Pretende recuperar la iniciativa, impidiendo primero el avance ucraniano para desgastar al enemigo y luego pasar al contraataque aprovechando la superioridad numérica. La conseguirán, sin duda, con la leva forzosa que acaba de decretar el Kremlin, pero aún es una incógnita cómo se comportará ese nuevo ejército de reclutas y qué problemas internos le reportará a Putin, ya que hasta el momento presente la mayor parte de los rusos estaban contemplando la guerra desde la barrera. El miércoles pasado, Vladimir Putin apareció por televisión con un gesto visiblemente preocupado. Se le notaba a la defensiva, tenía un brazo delante, nada que ver con esa confianza que transmitía allá por el mes de febrero cuando informó a los rusos del comienzo de esta operación especial que se llamaba entonces. Ahora ya pueden empezar a llamarlo guerra propiamente dicha porque están reclutando a la gente en sus casas. Pues bien, apareció muy preocupado por anunciar que lo de la operación especial en Ucrania pues era en realidad algo parecido a una guerra. Y una guerra que se había complicado porque no bastaba con el ejército, a pesar de que el ejército ruso es uno de los mayores del mundo desde el punto de vista de efectivos disponibles. Vamos, que la patria estaba en peligro y que era necesario efectuar una movilización parcial, eso sí, lo insistió en ello, de la población. Cualquier ruso en edad militar, es decir, de 18 a 65 años, podrá ser llamado a filas de aquí en adelante, o desde el miércoles en adelante están siendo llamados a filas ya. Aunque eso sí, informó que tendrían prioridad o que darían prioridad a aquellos que contasen con algún tipo de experiencia militar, lo cual tampoco no es absurdo, todo lo contrario. No vas a reclutar a gente que no sabe ni empuñar un arma, aunque en Rusia todos los hombres, todos los varones han tenido que pasar por el servicio militar, así que todos al menos han empuñado un
arma una vez en su vida, unas cuantas, porque el servicio militar allí es bastante largo. Hoy es de 1 año y antiguamente era de 1 año y medio. Así que bueno, es siempre mejor reclutar a alguien de 35 años o de 30 o de 25 que tiene algo de experiencia, pues que a una persona ya de 60 o de 65 con problemas de salud. Bien, se van a centrar evidentemente en la gente más joven y que tiene el servicio militar más cercano. En Rusia, como os decía, la práctica totalidad de la población masculina dispone de esa experiencia, ya que el servicio militar es obligatorio para todos los varones. Solo los estudiantes universitarios pueden solicitar algo parecido a lo que en España conocíamos cuando el servicio militar era obligatorio, pues de esto hace ya muchos años, se llamaba prestación social sustitutoria. Desconozco cuál es el nombre técnico en Rusia, pero vamos, existir existe, pero solo pueden optar a ella estos estudiantes universitarios, pueden realizar un servicio social sustitutorio y nada más. El resto de los rusos tienen que ir al ejército durante 1 año. Las familias acomodadas lo que hacen es sobornar a altos cargos para evitar que sus hijos tengan que pasar 1 año en el cuartel. Pero claro, no es mucha gente la que puede permitirse pagar este soborno. Así que, como os decía, prácticamente todos los rusos conocen el ejército por dentro y han tenido en algún momento que vestir el uniforme y lo han tenido que vestir durante un año y medio, durante 1 año. Pero claro, en el servicio militar yo no lo he hecho porque me pilló ya en la parte final y me libré como la mayor parte de los de mi generación, pero y los que vinieron después no tuvieron que hacerlo en España porque se suprimió, pero aunque no lo haya hecho, me consta que evidentemente en el servicio militar no se aprende a hacer la guerra, a lo sumo a manejar un arma y a sobrellevar de aquella manera la vida cuartelera. Hacer la guerra es algo muy distinto. Hacer la guerra se aprende realmente haciendo la guerra o haciendo muchas maniobras, que es a lo que se dedican los militares profesionales. Pero bueno, que es algo muy diferente y requiere, sobre todo, y esto es importante, cierta vocación. El de las armas es un oficio como cualquier otro que se desempeña con garantías si se está profesionalizado en ello, o en su defecto, en el caso de que no se esté profesionalizado, pues se desempeña con más garantías si la motivación de uno es muy alta. No lo sé, si a mí, por ejemplo, me mandasen a la guerra, pues sería un desastre absoluto. Yo, ya digo, ni siquiera hice el servicio militar y jamás he empuñado un arma. Pero claro, la cosa cambiaría si un ejército invasor entrase en mi país. En ese caso, pues me armaría de valor y trataría de suplir mi falta de conocimiento de ese oficio con voluntad y con motivación. Bueno, creo que a cualquiera de nosotros pues nos pasaría lo mismo. Pero esto lo resumió muy bien Churchill en el famoso discurso ese que dio en la Cámara de los Comunes a principios de junio de 1940, lo habréis escuchado muchas veces, cuando los alemanes ya habían entrado en Francia y estaban arrasando con todo, todavía no habían conseguido rendir al país, pero se veía la cosa muy negra. Bueno, este discurso decía aquello de llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los océanos, lucharemos con confianza en el aire, defenderemos nuestra isla al coste que fuese, ¿no? Iban a defender la isla, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeropuertos, en los campos, en las calles, lucharemos en las colinas, lo de que remató el discurso con el nunca nos rendiremos. Este discurso además lo dio poco después de aquella humillación de Dunkerque y a muchos británicos les levantó el ánimo, que lo tenían pues muy alicaído, viendo cómo habían ido avanzando los alemanes. Bien, pues los británicos cumplieron con la palabra que había dado Churchill y resistieron hasta el final, y todos muy motivados porque los alemanes empezaron bombardeándoles el país. Luego efectivamente les fue mucho mejor a ellos y los que bombardearon fueron ellos. Pero vamos, que resistieron. Ese espíritu de resistencia al invasor es lo que explica, en última instancia, que el ejército ucraniano, formado hoy por cientos de miles de reclutas que hasta el mes de marzo se dedicaban a todo tipo de profesiones civiles, pues esté comportándose de un modo tan aguerrido y profesional. Es más, voy un poquito más lejos. Recuerdo en el mes de marzo, cuando todo esto empezó, toda esta pesadilla empezó, que salían en los periódicos muchos reportajes de ucranianos, de ciudades como Kiev, como Odessa, etcétera, gente pues que se dedicaba un poco a todo, ¿no? Un ilustrador, un bombero, un agricultor, y que los habían llamado a filas, habían tenido que ir a la oficina de reclutamiento y allí les daban un arma, les daban un uniforme y los mandaban a instruir pues lo más deprisa posible porque los rusos, nunca mejor dicho, los tenían en las puertas. Se habían quedado en
las mismas puertas de Kiev. Bien, estos reportajes de prensa que se hicieron entonces, algunos se preguntaban, con lógica además, bien, esta gente que acaban de sacarla de la oficina o un conductor de autobús y los van a meter a combatir contra soldados profesionales, ¿cuánto van a poder resistir? ¿No van a desmoralizarse la primera? Pues bien, ya tenemos la respuesta. No ha sido así. Todos esos reclutas que tenían ese aspecto bisoño y despistado en aquellos mismos días y preocupado, obviamente, hoy se han convertido en militares muy aguerridos, muy profesionales, tanto que acaban de dar un buen golpe a los rusos en el este del país. Tampoco es extraño. A ver, defienden lo suyo, defienden sus campos, sus ciudades, sus casas, sus familias. Tiene perfecta lógica. No sé, si fuera al contrario, si mi país estuviese invadiendo al otro, por el mero gusto de invadir, lo demás, pues como es el caso, pues si me llamasen a filas, pues iría al centro de reclutamiento a punta de bayoneta, no me quedaría otra. Y una vez en el frente, pues trataría de arriesgar lo mínimo. No es lo mismo invadir que ser invadido, agredir que ser agredido. Bien, pues este es el desafío más inmediato al que se enfrenta el ejército ruso en estos momentos. Llamar a civiles a morir en el frente en una guerra de agresión, una guerra en la que el agresor es la propia Rusia, que para más INRI hasta hace 5 días no era ni siquiera una guerra oficialmente, sino una operación especial, una operación quirúrgica sin demasiada trascendencia, para la que se sobraba y se bastaba el ejército regular y las contratas de defensa, como los mercenarios de Wagner. Pues bien, llamar a la gente y decir, no, ahora tenéis que venir 7 meses más tarde, a pesar de que os dijimos que no era muy importante, que era un asuntillo menor que estábamos despachando los profesionales en Ucrania, pero que esto no nos iba a afectar de ninguna manera. Y si nos afectaba era por culpa de los occidentales, que nos iban a sancionar en algunas cosillas y poco más. Será el mensaje oficial. El ruso de a pie, por lo demás, desde febrero, pues ha seguido haciendo su vida, mejor o peor, y de lo de Ucrania sabía por lo que le contaban en televisión, debidamente tamizado por los mensajes y por las consignas del Kremlin. Bueno, y porque a causa de las sanciones, pues sí, faltaban algunos productos en las tiendas, pues lo que se ve ahora es obligado a ir a un centro de reclutamiento, dejar completamente atrás su vida anterior y exponerse a que le maten o a que le mutilen. El segundo desafío, el otro era el primero, encontrarse frente a esto, ¿no? Es decir, que como llamar a civiles ya de por sí es problemático. Sobre todo cuando no les has preparado para ello, les has estado contando un relato fantasioso durante 7 meses de que no había ningún problema y que aquello era una operación especial. El segundo desafío es ver cómo absorben una cantidad tan grande de gente en un lapso muy corto, en muy poquito tiempo. Esto no pueden dedicar a instruir a toda esta tropa 6, 7 u 8 meses, los tienen que tener listos, pues como mucho en un par de meses. Listos es en el frente y con el arma en la mano y sabiendo utilizar el arma, ¿no? El entrenamiento militar en Rusia no está centralizado como en otros países, caso por ejemplo de los Estados Unidos. El entrenamiento allí se realiza dentro de las unidades donde servirán los soldados. Está descentralizado. Esto nos viene a decir ya que evidentemente es desigual. Habrá unidades en las que la instrucción sea muy buena y otras en las que sea muy mala. Y esto ya de por sí da que pensar, ¿no? Como luego hay otro problema añadido, y es que como los mejores oficiales de esas unidades donde se van a asignar los nuevos reclutas, pues ya están en el frente, en algunos casos están incluso muertos, pues la calidad del entrenamiento podría verse seriamente comprometida. Las Fuerzas Armadas rusas tienen que decidir también cómo van a emplear a toda esa nueva tropa, que es numerosísima, es un ejército per se. El ejército español no tiene 300.000 efectivos. Es decir, es gigante, es inmenso, es muchísima gente, recién sacada de su casa, vamos, y de su trabajo. Mira, toda esa gente, ¿cómo la van a mantener? Manteniendo la moral alta y la cohesión de las unidades. Los soldados recién movilizados podrían asignarse para reemplazar a las unidades más afectadas, reemplazar bajas, que en algunos casos, pues algunas unidades han perdido más de la mitad de sus soldados. Si hacen eso, podrían devastar el ánimo de los reclutas, ya que muchos pensarán que más que al frente les están enviando al matadero, a sustituir a soldados caídos en combate. Eso, pues como decía antes, un conductor de autobús o un maquinista de tren o un fontanero de Moscú, que de Moscú van a ir pocos al final, esa es la verdad. Pero bueno, le envían, de cualquier otra ciudad de Vladivostok, le envían a una unidad en la otra punta del país, en pleno invierno, para cubrir el puesto de un soldado al que mataron hace 15 días, pues esa persona, que por supuesto su relación con el ejército es mínima y que de la guerra de Ucrania tampoco ha oído demasiado, era una cuestión menor, ¿no? Una intervención lejana, pues la verdad es que se le puede hacer aquello un mundo,
con toda la lógica no es lo normal. Vamos a meternos en su piel y es fácil imaginárselo. Por los informes que han ido llegando hasta nosotros, la moral de los soldados rusos profesionales, estoy hablando, anda por los suelos, y más después de la última campaña ucraniana. Este abatimiento que tienen, pues podrían transmitírselo a los recién llegados, empeorando aún más la situación. Otra opción que tendrían, también posible, sería crear unidades completamente nuevas desde cero. Es decir, no integrar a estos nuevos reclutas en las anteriores, sino crearlas nuevas. No sería evidentemente con oficiales profesionales, pero no sería la primera vez que lo hacen, ¿eh? El ejército ruso creó una nueva unidad, la tercera brigada la llamaron, con voluntarios provenientes de varios batallones. Pero esta brigada, la tercera, no ha tenido hasta la fecha la oportunidad de luchar como una fuerza cohesionada. Esa es la verdad. En origen se esperaba que se desplegara en la zona del Donbass, pero al final, por las urgencias, se enviaron algunas unidades a la región de Kharkov para reforzar las posiciones rusas contra el avance de Ucrania. Luego esas unidades se retiraron precipitadamente a principios de este mes ante el avance ucraniano. Luego se enviaron otras unidades de la brigada al sur del país, al sur de Ucrania, para reforzar el frente allí. Y bueno, allí parece que han conseguido resistir mejor, aunque también es cierto que los ucranianos concentraron su avance en la zona de Kharkov. Ya sea como brigadas nuevas o integrando a los nuevos reclutas en unidades ya existentes, la intención del Kremlin con esta movilización es esencialmente repetir los éxitos de los primeros días de la guerra, cuando los rusos avanzaron como una pisonadora, aprovechando su superioridad numérica, su mejor artillería y en cierta medida también el factor sorpresa. No se esperaba, aunque los ucranianos lo venían advirtiendo desde hacía tiempo y en buena medida se habían preparado, pero pilló a mucha gente por sorpresa, también a muchos ucranianos que no esperaban que fuese Vladimir Putin a echar 200.000 soldados en su país, armados hasta los dientes en cuestión de un par de días, ¿no? Bien, esto les permitió avanzar muy rápido y aunque luego se retiraron del norte para concentrarse en el Donbass, esto ya fue a principios de abril, durante el verano, aun con todas, pudieron hacerse con ciudades importantes como Severodonetsk o Lysychansk, es decir, que fueron con mucha lentitud pero fueron avanzando. Desde entonces, el uso de armamento occidental por parte del ejército ucraniano, en particular esos sistemas de cohetes, esa artillería de alta movilidad, el famoso HIMARS del que hemos hablado aquí varias veces, pues eso ha ayudado primero a detener el avance ruso, dejando sus posiciones vulnerables a un contraataque que se produjo a principios de este mes y que bueno, ya vimos con más detalle el lunes pasado con Nicolás de Pedro, que nos visitó aquí en la Contracrónica. Bien, algo así es lo que quieren evitar los generales rusos. A lo que aspiran es a esencialmente generar desgaste en el enemigo, que se asuste, que diga que que vuelven a estar de nuevo hasta arriba, que han repuesto todas las bajas y que tienen carne nueva, ¿no? Eso lo pueden conseguir controlando el aire de forma indiscutida, cosa que no sucede, para desgracia del Kremlin, u oponiendo una fuerza mucho mayor desde el punto de vista numérico. Bien, ahí es donde sí que pueden obtener una ventaja decisiva. Esto lo hemos comentado aquí en multitud de ocasiones. Al final hay más rusos que ucranianos, ¿no? Bueno, es la misma táctica que el ejército soviético empleó durante la Segunda Guerra Mundial. Al ejército alemán, que en origen era muy superior, tenía mejores armas y un plan de batalla bien definido, Stalin le puso delante carne de cañón. Stalin decidió, además, de manera clara y sin ningún tipo de complejo, poner carne de cañón. No había ni siquiera fusiles para todos. Cuando uno caía, el que iba el primero iba con el fusil en la mano y cuando caía lo recogía el segundo, ¿no? Los de atrás, que se ponían detrás, no tenían ni siquiera un arma al principio. Luego ya las fábricas de los Urales y el plan de préstamo y arriendo de los Estados Unidos, pues ya también le dio a los soviéticos ventaja en armamento. Pero el primer golpe Stalin lo resistió apelando a la épica, a la defensa de la madre Rusia y al hecho de que había más rusos que alemanes. Putin ahora carece del plan de préstamo y arriendo. Bueno, al contrario, su industria militar batalla por hacerse con componentes clave que importaba antes de Occidente, en especial todo lo relativo a los equipos sofisticados de sus armas, como por ejemplo, y lo hemos visto también, sus carros de combate. Además, esto le ha venido justo en el momento en el que están tratando de reponer las cuantiosas pérdidas materiales de estos últimos meses. Pero su principal problema no es ese. Es que no puede apelar a la resistencia contra un invasor, como sí hizo con gran eficacia Stalin en 1941, porque esta vez quienes invaden son ellos.
Con la llegada del invierno, que está muy cerca, en Ucrania está a la vuelta de la esquina, ambas partes tendrán que replantearse muchas cosas, ambos bandos. La vida en el frente, y no digamos ya desplegar operaciones, en verano es mucho más sencillo que en invierno. En verano los días son largos y la temperatura es cálida. En invierno aquello se congela. La guerra, no olvidemos que se está librando en torno al paralelo 50 norte. Tan al norte y en la estepa. Tan al norte, pues durante el invierno los días son muy cortos. La guerra comenzó, el paralelo 50 es 10 grados de latitud por encima de Madrid o por encima de Roma, para que nos hagamos una idea. Y aquí ya los días son cortos, pues no imaginemos 10 grados más arriba, ¿no? Pero los días son cortos, la guerra de hecho comenzó a finales de invierno y recordemos lo duro que fue aquello durante las primeras semanas, ¿no? Pues bien, ahora se enfrentan a 6 meses de frío y oscuridad. El desafío humano y logístico es formidable. Ucrania espera que la ayuda occidental no se interrumpa y que les ayude a capear estos meses fríos que se avecinan. Bueno, que se avecinan, que los tienen ya pues prácticamente encima, los conocen bien porque no dejan de ser ucranianos y llevan toda la vida allí. Y Rusia, pues Rusia no tiene occidente y sus líneas de suministro son más largas y están amenazadas por la artillería de precisión ucraniana, la que les han prestado los estadounidenses. La concentración de tropas, de golpe 300.000 personas en el frente, pues complicará aún más los problemas porque habrá que dar de comer a mucha más gente, habrá que llevar más munición, etcétera, ¿no? Basta el cordeo, caray. En algún momento tendrán que decidir si dar prioridad a los suministros para las tropas, a las municiones, en fin, o a las armas que quieran llevar, a los carros de combate y las piezas de artillería. Bueno, por seguir con la comparación con la Segunda Guerra Mundial, este invierno las fuerzas rusas se enfrentarán a un problema similar al que el ejército alemán tuvo en el invierno de 1941-42. Los generales alemanes se vieron a menudo ante la disyuntiva de ese primer invierno. Cuando la ofensiva se paró en seco, muy cerquita de Moscú, los generales alemanes estaban ante la disyuntiva de los generales alemanes en Berlín, el Estado Mayor, enviar refuerzos, munición, alimentos o ropa de abrigo, que era lo principal, porque claro, la cantidad de trenes que podía enviar era limitada, ¿no? Y la propia capacidad de los trenes también. En aquel momento, ojo, Alemania tenía bien aseguradas las líneas de aprovisionamiento, pero era más difícil enviar suministros al frente en el mes de diciembre que enviarlos en el mes de junio. Bueno, bastaba con que entrase una borrasca siberiana, bueno, basta con que entre este año una borrasca siberiana, que son tremendas, que la temperatura baje a 20, 30 o 40 bajo cero y se pase 4 o 5 días nevando para que todo, automáticamente todo se complique. Eso si los ucranianos deciden no disparar un solo proyectil, que sea solo el general invierno el que les ponga en jaque. Bien, este problema todavía no se lo van a encontrar, se lo encontrarán dentro de un par de meses, ya cuando estemos dentro de noviembre, bueno, dentro de un par de meses estaremos a finales de noviembre, ya hará mucho frío en esa zona. Por de pronto su principal problema es cómo reclutar a 300.000 personas, que se dice pronto, y darles una instrucción express para que no caigan en el primer día que estén en el frente. Para minorar los problemas internos, lo que está haciendo Putin es dar prioridad a las remotas regiones del este del país. Ahí habitan del extremo este del país, estamos hablando de regiones que están en Siberia, en la costa del Pacífico, vamos, a muchas horas de vuelo de Moscú o de San Petersburgo. Y nada, allí habitan minorías étnicas que han sido carne de cañón desde siempre, de los rusos desde tiempos de los zares. A menudo solemos pensar en Rusia e identificarlo con los rusos, con el pueblo ruso, vamos, pero aquel es un estado multiétnico, debido a su historia y, bueno, sobre todo a la expansión territorial hacia el este desde el siglo XVII, Rusia alberga a más de 160 grupos étnicos distintos. Estas etnias minoritarias constituyen aproximadamente todas juntas entre el 20 y el 25% de toda la población del país. Vamos, que no son 4 ni 5 ni están concentrados en solo una región, sino en muchas. El gobierno ruso no ha facilitado datos de las bajas en Ucrania, pero se estima que oscilan, ya os lo he comentado en alguna ocasión aquí, entre las 20 y las 50.000. Es una horquilla muy amplia, pero vamos, que oscila entre eso. Pero es que aun quedándonos, como decía Nicolás de Pedro, con las 20.000, con la parte más baja de la horquilla, estaríamos hablando de más que la guerra de Afganistán. Bien, pues una de las cosas que se están observando ahí es que las minorías étnicas están muriendo a tasas desproporcionadamente altas.
El servicio ruso de la BBC hizo un estudio este mismo mes, en septiembre, con una selección de 6.000 bajas confirmadas en el campo de batalla, y descubrió que la proporción de muertos y heridos provenientes de regiones como Dagestán, que está al norte del Cáucaso, o Buriatia, que está en el extremo este, era muy superior al de las regiones del oeste del país, que están básicamente al oeste de los Urales, sobre todo pobladas por rusos. Las regiones rusas del este son mucho más pobres, sensiblemente más pobres. Para que nos hagamos una idea, en Buriatia el salario mensual promedio es un tercio del de Moscú o el de San Petersburgo. El ejército lo sabe y evidentemente pues juega con eso. Lo que hace es ofrecerles salarios del oeste que en el este constituyen pequeñas fortunas para atraerles. Tener a orientales luchando pues ahorra bastantes problemas a Putin. Se los ahorra donde está el grueso de la población rusa, que es en el oeste. Es donde se encuentra la capital y las principales ciudades. Un recluta de Yakutia, por ejemplo, muerto en combate, pues no presenta demasiados problemas políticos porque su familia está a miles de kilómetros. Uno de Moscú significa una madre enfadada, muy cerca del centro de poder. Muchas madres enfadadas terminan organizándose y montando manifestaciones. Bien, este peligro lo conoce bien Putin porque tiene memoria, porque en la guerra de Afganistán los familiares de los muertos en combate constituyeron una asociación y protestaron ante el gobierno soviético aprovechándose de la glasnost, que ya eso no se podía tapar. Bien, esta época Putin la recuerda perfectamente. Luego hay un problema añadido en reclutar masivamente en el este. Aquí la historia aquí la historia nos echa otro cable, es decir, en la Rusia, digamos, europea. Mantener un gran número de reclutas destinados a una guerra impopular, la de Ucrania claramente lo es, no terminan de entenderla del todo la mayor parte de los rusos, pues tener a todo ese número, a miles, cientos de miles en este caso de reclutarlos y mantenerlos en el oeste no es lo más conveniente. La revolución del 17 la protagonizaron básicamente reclutas acantonados en San Petersburgo, que no querían ir al frente durante la Primera Guerra Mundial porque sabían que aquello era una carnicería. Eso Putin no lo recuerda, porque no había nacido entonces, pero lo conoce, porque cualquiera que sepa algo de historia de Rusia lo sabe. De modo que la movilización se nutrirá de minorías étnicas reclutadas en el extremo oriente del país y en las regiones del Cáucaso. Si eso servirá o no para que Putin consiga ganar la guerra, eso es aún una incógnita. Vamos con la contrarréplica. Tenemos hoy solo un contraescucha que se llama Iván, que nos envía una nota de voz larga, pero interesante, sobre las peculiaridades de la sociedad rusa y de las razones de esta guerra. Quería comentarte sobre el tema de los rusos actualmente. Pues bueno, parece que mucha gente pues habla de la sociedad rusa como si equiparándola a nuestra sociedad occidental, y no se dan cuenta pues que la sociedad rusa es totalmente distinta. Yo, por lo que me cuenta mi amiga rusa, que lleva muchos años en España, es de Kaliningrad, y que es una zona bastante más abierta, ¿no?, más europeizada. Pero lo que me cuenta, claro, es que lógicamente allí la gente pues ha vivido en una jaula muchas generaciones. Y en Rusia realmente nunca ha habido una democracia liberal, jamás ha habido algo parecido a eso. Entonces ha habido unos años de apertura y de comunicación con el resto del mundo, pero al final la sociedad rusa está muy, muy, muy mediatizada por el ultranacionalismo y por la idea que les meten desde pequeños de la Rusia grande, del poderío militar y del orgullo patrio. Y bueno, su concepto de Ucrania, pues por ejemplo, es que realmente ahora lo que hay es una guerra civil. Ucrania para los rusos es Rusia, y dentro de Ucrania hay también mucha gente que es prorrusa. Está la madre de mi amiga, es de Lugansk, y bueno, pues ¿qué vamos a decir? Sí, pero claro, lógicamente es una zona que ha sido invadida, que quedó en Ucrania legalmente, y Rusia pues ha saltado todas las normativas de derecho internacional y lo ha invadido. Eso vamos, es innegable. Pero lo que también es innegable es que en Ucrania también hay una guerra civil. En Crimea no había prácticamente gente que quisiera pertenecer a Ucrania, que aparte Ucrania es una especie de estado fallido, es un estado muy corrupto, pero muy, muy corrupto, como lo es Rusia. Y que nos venden como este actor que está allí
de presidente al final es un títere de intereses internacionales y bueno, es una persona que no es no actúa, digamos, por su pueblo realmente. Él actúa en función de sus intereses y sus egos, pues como al final es Putin. Que Putin es el culpable, lógicamente, de invadir, sí. O sea, nadie con dedo de frente niega que Rusia es una dictadura y que es una aberración invadir a tu vecino. Pero es que no es todo tan sencillo. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es venderle armas o regalarle armas, no venderle, regalarle armas a Ucrania para que se defienda, en teoría, para que prolongue la guerra, porque al final Rusia no está usando todos sus efectivos. Ahora hay una movilización que han movilizado una parte de la gente que está en reserva, no a toda la población. Han movilizado a la gente que tiene formación militar, a pilotos de Aeroflot, no sé, estuve escuchando el programa de Iker Jiménez, Horizonte, con el coronel Pedro Baños, Cabrera, y bueno, estuvieron hablando de este tema y es muy interesante, ¿no? Saber cómo nos están dando unas versiones que son poco reales. O sea, vale que sí, que hay una parte que es la que yo veo que tú más tratas, que es cierta, pero también nos están vendiendo que Ucrania está reconquistando, que Ucrania puede ganar la guerra gracias a la ayuda de Estados Unidos y de los países europeos, y es nada más lejos de la realidad. Putin tiene un poderío bestial porque tiene poderío nuclear. Ahora mismo, en cuanto haga los referéndums que va a hacer en el Donbass, ya se va a ver legitimado para usar bombas nucleares tácticas, que son de potencia mínima, que a lo mejor son una décima parte de la de Hiroshima, o una quinceava parte, pero las puede utilizar y se siente legitimado. Pero que es que realmente lo más grave de todo es que esta guerra la estamos financiando nosotros. 4.500 millones no sé, parece que le hemos pagado a Rusia por gas en España. Toda la estafa climática, la estafa energética que hay en Europa, todos los políticos que han dejado Europa en manos de Rusia. Y realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. Estamos poniendo a Rusia unas sanciones que a quienes nos están afectando es a nosotros. Y le seguimos comprando el gas. Y seguimos financiando esa guerra. Y seguimos alimentando el fuego por ambas partes. A uno le compras el gas, evidentemente le das mucho más poder a Rusia, y para que dure la guerra más y se enquiste más y los que venden las armas ganen más dinero y luego reconstruyan el país y que el país quede luego en manos de las empresas de BlackRock, por ejemplo, que ya está intentando convencer a Zelensky para que negocie, porque ya ven que como tiren la bomba nuclear, pues va a estar muy jodido todo para ellos. Entonces a ellos, claro, les interesa que la guerra dure mucho y que se desgaste Rusia, que Rusia se vaya desgastando, que vaya perdiendo armas y perdiendo, su economía se vea más debilitada, y que Ucrania pues quede como un solar para luego poder reconstruirlo. Al final son esos intereses los que priman, no es la filantropía, vamos a ayudar a Ucrania, por la libertad, por los derechos humanos, sí, es como Afganistán, como Irak. O sea, nos venden una cosa, pero realmente es toda la contraria, son todo intereses y utilizan intereses espurios, intereses totalmente perversos. Y claro, a nosotros nos venden que es todo filantropía, ayuda al necesitado, el invadido, el invasor, claro que sí, que parte es verdad, y realmente, pero es que utilizan la verdad para hacerte un caldo en el cual pues te meten todas las mentiras y te engañan como a bobos, nos engañan como a bobos, pues como ha pasado con el COVID, que sí, el COVID ha existido, existe, es una enfermedad que probablemente han provocado en laboratorio y que luego les ha servido para hacer un negocio gigantesco y para eliminar libertades públicas y para someter a la población a unas restricciones salvajes e inadmisibles en estados de derecho. Pero todo esto, bueno, no lo vas a ver nunca, jamás en los medios de comunicación que al final están al servicio de estas grandes corporaciones.
y de los políticos que al final son títeres. Pues no, Iván, nadie está legitimado para usar la bomba nuclear. Nadie. Ese tipo de arma se tiene para no utilizarla nunca. Si Putin utiliza armas nucleares, con el poder de destrucción que tienen, ya puede darse por acabado, pero desde ese mismo instante. Y esa es la razón por la que no las empleará. En cuanto a los referéndums en el Donbass, en fin, la validez de un referéndum hecho en plena guerra y a punta de pistola en un territorio ocupado, pues ya me dirás tú la validez que tiene. La misma que si Napoleón hubiese hecho un referéndum en 1808 para anexionarse Navarra o la provincia de Huesca, vamos, ninguna. Respecto a lo que comentas de Ucrania, pues a ver, voy a ir aclarándote varios puntos, no por nada, sino porque veo que no los tienes del todo claros. El primer punto es que Ucrania es un estado soberano que tiene pleno derecho a existir. Creo que en eso no hay duda, ¿no? No es parte de Rusia, por mucho que algunos rusos y algunos ucranianos crean lo contrario. Como Estado soberano, que es, que está en Naciones Unidas y que está reconocido por todo el mundo, tiene derecho a escoger sus aliados y a alinearse con quien crea oportuno. Solo faltaba. Tiene derecho a entrar en la OTAN y en la Unión Europea si así lo desean los ucranianos y es aceptado como miembro, naturalmente. Ese es el primer punto que creo que a veces hay que recordarlo, pero es que es así. Es que es un Estado que tiene derecho a existir y que tiene derecho a tener su propia política exterior. Solo faltaba. El segundo es que la agresión ha partido de Rusia. Ha sido una agresión unilateral en dos tiempos. El primero en 2014, cuando se anexionó la península de Crimea y alentó un enfrentamiento civil en la región del Donbass, creando repúblicas independientes, esas que se quieren anexionar ahora, la de Lugansk y la de Donetsk. Y el segundo tiempo, pues en febrero de este año, cuando decidió pues desatar una invasión a gran escala de su vecino del sur. Bien, eso creo que estoy constatando hechos. No hay nada que ni que me esté inventando ni que esté interpretando. Son hechos que yo creo que hasta el partidario de Putin más entregado tiene que reconocer. Sí que ha habido una agresión unilateral, no había habido una agresión previa por parte de Ucrania, a no ser pues que quieras enredarlo y hacer contorsiones, ¿no? Porque Ucrania entonces quiso entrar en la OTAN. Bueno, eso ya te he dicho antes, eso lo anula lo anterior. Tiene pleno derecho a entrar en la OTAN y donde crean conveniente, y en la organización internacional que les parezca bien y donde les admitan. Bien, como ves, los dos primeros puntos son puro constatar hechos que están ahí, fruto de la observación. El tercero es que la Unión Europea no puede permanecer impasible ante una potencia que se anexiona por las bravas una parte de un país vecino. Y que no contento con eso, esa potencia agresora, pues el agresor lanza 8 años después una invasión a gran escala. Eso no puede permanecer en su vecindad. Podríamos pensar que eso no es asunto nuestro, que es lo que estás diciendo tú, sino de los rusos y los ucranianos, que ya se sabe, son muy nacionalistas y están a otras cosas, ¿no? No puedes permanecer impasible ante eso. Tienes que actuar, no te queda más remedio de una manera u otra. Porque es asunto nuestro. No puedes dejar que hagan lo que ellos quieran. Solo faltaba, sobre todo cuando uno, no es que haya habido, que se liaron por otra cosa, es que uno ha invadido al otro. Es asunto nuestro en tanto que somos vecinos. Si algo hemos aprendido de la tormentosa historia europea del siglo XX, es que si un Estado se expande de forma agresiva y no se le detiene, la agresión irá a más. Es decir, que no se evita la guerra, que lo único que consigues apaciguando es aplazarla y convertirla en peor después. Lo que tú nos estás diciendo es eso mismo, es que hay que apaciguar y permitir que el matón se salga con la suya. Un discurso, por cierto, muy parecido al de la extrema derecha y la extrema izquierda europeas en 1949. Después del pacto, la extrema izquierda se subió al carro después del acuerdo del pacto de no agresión nazi-soviético. Bien, en aquel entonces, cuando Hitler invadió Polonia, decían que eso no era asunto de Europa Occidental, que no se les había perdido nada allí, que el Tercer Reich tenía derecho a anexionarse Danzig porque allí vivían alemanes y que aquello era solo un tema que afectaba a los polacos, y a los polacos y a los alemanes. Polonia, a fin de cuentas, era una república muy joven que había nacido en el Tratado de Versalles y que no tenía derecho a existir. En aquel momento, después de incontables cesiones, el Reino Unido y Francia declararon finalmente la guerra a Alemania y por fortuna terminaron ganándola y erradicando el nacionalsocialismo. Bien, el cuarto punto es que es cierto que parte del gasto de esta guerra se está financiando con lo que pagan los europeos por el gas, claro. Eso era algo con lo que Vladimir Putin contaba, ya que Europa importaba el 40% del gas de promedio de Rusia. Hoy es muchísimo menos, entre otras cosas porque ha dejado el Nord Stream a la mínima producción. Y en cuanto se haya reconfigurado la cadena de suministro, cosa que está sucediendo ya, no será nada. En cuanto al dinero que está destinando la Unión Europea y el Reino Unido a apoyar a Ucrania, caray, pues yo creo que es lo mínimo que se podía hacer, en tanto que si se deja crecer a esa amenaza,
pues Putin puede a partir de ahí ya reclamar Moldavia o las repúblicas bálticas por las mismas razones que reclama Ucrania. De la misma manera que Hitler, cuando entra en Danzig, la está reclamando por las mismas razones por las que había reclamado los Sudetes o la anexión de Austria. Caray, si a Hitler le hubiesen parado los pies tras el Anschluss de marzo del 38, Europa seguramente se hubiese ahorrado la guerra. Pero Francia y el Reino Unido prefirieron apaciguar, así que en septiembre se anexionaron los Sudetes y un año después convirtieron Bohemia en un protectorado. Europa, en definitiva, se está defendiendo y lo está haciendo sin necesidad de declarar la guerra a Rusia, utilizando las herramientas que tiene. Una son las sanciones y la otra es apoyar al país agredido y apoyarle pues de manera generosa, entregándole dinero, entregándole armas, etc. A fin de cuentas, Europa o los países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, a Canadá y a Australia, pues no dejan de ser los países más ricos del mundo. Son unos muy buenos aliados, como bien sabían los soviéticos cuando vieron que Hitler les invadía en el 41 y vieron que tenían de su lado al Reino Unido y a Estados Unidos. Bien, el quinto punto es que Ucrania ha tenido, efectivamente, infinidad de problemas políticos y económicos desde que se independizó, desde que se constituyó como república, porque se independizó un país que desapareció, que era la Unión Soviética. No se independizó de Rusia. Bien, pero es que a diferencia de Rusia, Ucrania ha emprendido reformas en profundidad en todo lo relativo a derechos humanos, a transparencia, a independencia judicial y a lucha contra la corrupción. ¿Que esas reformas están en curso y no han llegado a sus últimas consecuencias? Obviamente. Ucrania no es Suiza, ni es Dinamarca. A muchos ucranianos les gustaría y ese es el camino al que quieren llegar. Bien, en Rusia esas reformas ni están ni se las esperan. El régimen de Putin ha ido a peor, cerrándose cada vez más sobre sí mismo hasta convertir al país en una dictadura. El gobierno ucraniano, el de Volodymyr Zelensky, es perfectamente legítimo. Ganó las elecciones de 2019 con un 73% de los votos, un 75% de los votos, vamos, una mayoría aplastante. Lo hizo frente a un oponente que no era precisamente prorruso, era Petro Poroshenko, al que también Putin quiso derrocar hace 8 años con la intervención en el Donbass. Podrías decirme que claro que Putin también ganó limpiamente las elecciones en Rusia. Sí, es cierto, pero un año antes, en 2018. Pero es que ha sido Rusia la que ha invadido Ucrania, no al contrario, volvemos otra vez al punto primero. Así que, mira Iván, en esto de Ucrania, Europa está haciendo lo que debió hacer en 2014 con la invasión de Crimea. Es decir, tomarse a Putin como lo que es, un agresor al que no se le debe dejar que siga expandiéndose porque al final terminará llamando a nuestra puerta y entonces será tarde. Bien, pues como os decía, solo no me ha cabido uno porque su nota de voz era larga y mi contestación también, pero quería dejar unos cuantos puntos claros. Así que vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis energética. Vladimiro quiere que vivamos un invierno con racionamiento energético, pese a su fracaso militar en Ucrania, y se aplica en prolongar la guerra para que no nos perdamos la experiencia y se la transmitamos a nuestros gobiernos a ver qué les parece. La renuncia a una energía abundante, barata y fiable en Europa, a cambio de un mundo idílico y de comisiones rusas, nos ha parecido un planazo durante décadas. Unos meses de cruda realidad nos van a venir mal y al mismo tiempo bien. En primavera veremos las cosas más pobres y más airados y más claras. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 26 de septiembre, mañana 27, y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.